La sexualidad es fundamental en la vida de todo ser humano. La sexualidad está presente en nosotros desde que nacemos hasta que morimos, y en cada etapa de nuestra vida se expresa de diferente manera. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. En la Cartilla de Derechos Sexuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México se establece que adolescentes y jóvenes tenemos derecho a ejercer y disfrutarla plenamente, a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, y a vivirla libres de discriminación y violencia. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia. 41.3% ha sido víctima de violencia sexual, y en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. Frente a este contexto, es una tarea urgente replantear conceptos en la educación sexual para desarrollar enfoques éticos y erradicar la violencia de género. Un tema crucial es el consentimiento sexual, término que cada vez se escucha más entre especialistas, pero que hace falta pensar, definir y saberlo aterrizar en nuestras relaciones. Si bien la libertad sexual es un derecho del cual gozamos y parte de ese derecho es el consentimiento sexual, se hace necesario ponerlo en la mesa para diseccionarlo y entenderlo a plenitud. No es no. Es la frase que encabeza una campaña en varios países de Europa y Latinoamérica. Con este eslogan se pone a la luz la discusión del consentimiento sexual, concepto que hoy abordaremos en este segmento de Vida Saludable. ¿Ella nunca dijo que no? Es que bebimos mucho. Le faltó ser más clara, más directa. ¿La forma en que iba vestida lo provocó? La que calla, otorga. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas excusas para justificar encuentros sexuales forzados, obligados o violentados? Soy Paula Valdés. Bienvenidos al segmento donde ustedes y yo aprendemos juntos a construir una vida saludable. ¿Por qué decimos, pues, que es importante hablar de consentimiento sexual? 1. Para definirlo, comprenderlo con total claridad y asumirlo como propio. 2. Para aplicarlo en nuestra vida sexual sin excepción. El consentimiento es una regla no negociable a la hora de tener encuentros sexuales. Esto significa que debe haber un consenso entre las partes para que exista la actividad sexual, que ambos tienen que dar un sí explícito, irrefutable, de preferencia a través de la comunicación verbal. Si en una actividad sexual no hay consentimiento, si no hay un sí explícito, claro y libre, entonces, amigas y amigos, dense cuenta, ese encuentro puede convertirse en un abuso sexual. ¿Cómo podemos saber si una persona quiere tener sexo con nosotros o no? ¿Cómo podemos aprender a decir que no claramente? ¿Cómo identificamos cuando alguien está diciendo que no o que sí sin mencionar la palabra? Vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Queremos construir relaciones placenteras, seguras y libres de violencia para disfrutar más y mejor de la vida? Pues antes que nada, conozcamos qué es el consentimiento sexual y las características que lo conforman. El consentimiento sexual es el acuerdo, el convenio, la aprobación de 2 o más personas para realizar o tener una práctica sexual de un modo determinado en un momento determinado. Es decir, los involucrados en una posible relación sexual tienen que saber que se quiere, se desea y se autoriza la relación. Para reconocer el consentimiento sexual, se debe tomar en cuenta las siguientes características. Número 1. Se otorga de manera convencida. Esto significa que surge de una motivación, de un deseo consistente. En vez de buscar un no, asegúrate de recibir un sí activo. Si la otra persona acepta pero transmite preocupación o inseguridad, entonces se trata de consentimiento real. Palabras como no, no lo sé, tengo miedo o un silencio significa que no hay consentimiento ni acuerdo. Significan no estoy segura o seguro.
Número 2. El consentimiento sexual se da libremente, sin presiones. No es correcto engañar, forzar o amenazar a alguien para que diga que sí. Y muy importante, nadie puede dar su consentimiento si está inconsciente o en un estado mental alterado, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o las drogas. Número 3. El consentimiento sexual tiene que ser informado y honesto. Solo se puede otorgar consentimiento si ambos conocen los hechos, los modos y las consecuencias. Por ejemplo, si una persona te dice que va a usar condón durante la relación sexual, pero no lo hace, significa que no fue sexo consensuado. Número 4. El consentimiento sexual debe ser específico, es decir, tienes derecho a consentir algunas cosas sí y otras no. Puedes estar de acuerdo en tomar ciertos pasos, pero otros no. No es un paquete en el que forzosamente tiene que ser todo a la vez. El consentimiento sexual es solo decisión tuya, y esta puede cambiar si así lo decides y si así te lo hacen saber tus emociones. Número 5. El consentimiento sexual puede ser reversible. Esto quiere decir que se puede retirar, suspender o negar, o al contrario. Puedes cambiar de idea en cualquier momento que tú lo decidas, incluso si es una pareja con la que ya has mantenido relaciones sexuales antes. Es importante considerar que el autor de una agresión sexual frecuentemente es alguien a quien la víctima conoce, e incluso puede ser una pareja sentimental. Conclusión. Antes de mantener relaciones sexuales con una persona, asegúrate siempre de tener su consentimiento. A veces es confuso, lo sabemos, pero ya conoces las características del consentimiento sexual y te será más fácil saber. Si tienes dudas tanto del consentimiento de la otra persona como del propio, mejor detente. Ante una situación poco clara, es mejor no asumir que existe tal consentimiento sexual. Para no errarle, que sea explícito. La comunicación clara y eficiente siempre será la mejor herramienta al momento de obtener consentimiento sexual y también al momento de otorgarlo. Recuerda que es tu derecho tener una vida sexual plena. Esto implica que eres libre para otorgar, negar o no recibir consentimiento sexual. Es tu cuerpo, es tu vida, es tu derecho. Ya estamos con nuestra primera invitada de hoy, que nos va a ayudar a desentrañar este tema desde la perspectiva sociológica. Le doy la bienvenida a la antropóloga Jolene Lidsley Pérez Hernández, especialista en género y sexualidad y autora del texto Consentimiento Sexual, un análisis con perspectiva de género. Hola Jolene, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Jolene, desde una perspectiva sociológica, ¿qué es el consentimiento sexual? ¿Cómo lo definimos? No hay como tal una definición sociológica del consentimiento sexual, es un tema muy nuevo, está presente, se ha abordado de diferentes disciplinas como la ciencia política para regular, por ejemplo, las relaciones entre los y las ciudadanas y los gobernantes. Por ejemplo, a través del voto otorgamos nuestro consentimiento para que las autoridades tomen decisiones en nuestro nombre. Entonces, digamos que la definición más próxima que tenemos es la del diccionario. Y la Real Academia de la Lengua Española define el consentimiento como una manifestación expresa o tácita para vincularse jurídicamente con alguien. El diccionario también nos dice que se puede consentir para una operación médica, por ejemplo. Pero además del ámbito jurídico y médico, también está el ámbito sexual. Es importante decir que hay personas que no pueden consentir en ciertos ámbitos. Por ejemplo, los niños no pueden firmar un contrato o no pueden consentir para operaciones médicas. Por eso tienen la figura del padre o madre que tutela el consentimiento de los niños. Los niños tampoco pueden consentir a tener relaciones sexuales con adultos. Eso es un delito. Y hay momentos en los que los adultos que tienen capacidad de consentimiento no pueden consentir. Por ejemplo, cuando están borrachas, en este caso voy a utilizar el verbo en femenino, lo iremos discutiendo a lo largo de la entrevista, pero cuando las mujeres están borrachas, cuando están inconscientes, cuando están dormidas, etcétera, en cualquier momento en el que no puedan dar su consentimiento, no puedan acceder como de forma consciente y autónoma a una decisión, en este caso a tener relaciones sexuales, no hay consentimiento. Entonces hay momentos de la vida en los que no podemos consentir a ciertas cosas y hay momentos en los que ya siendo adultas no podemos consentir a ciertos actos. Y
Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas habla de un consentimiento positivo o entusiasta, que tiene que tener 5 puntos, que tiene que ser libre, o sea, no puede darse bajo la amenaza o el engaño, tiene que ser entusiasta, tienes que hacer lo que quieras y no lo que no quieras hacer, lo que te gusta. En términos, por ejemplo, de prácticas sexuales, tiene que ser específico, decir que sí a algo, por ejemplo, decir que sí, quiero ir contigo a tu casa, no significa que voy a coger contigo, tiene que ser informado, si decidimos que vamos a coger con condón, tiene que ser así, y tiene que ser reversible. Es decir, si en el trayecto del bar a la casa digo, no, ¿sabes qué? Prefiero regresarme a mi casa, tienes todo el derecho de hacerlo. Entonces, según la Organización de las Naciones Unidas, tiene que ser un consentimiento efectivo, tiene que tener esas características: libre, entusiasta, específico, informado y reversible. Oye, ¿y el consentimiento es algo tan sencillo como simplemente decir no? ¿Por qué los límites que tenemos son tan difusos? No, en realidad es muy, muy difícil. No se trata solamente de decir no y de decir sí, sino todo lo que implica el sí y el no. Y me gustaría, por ejemplo, em, hablar de las implicaciones que tiene decir sí para las mujeres. Los hombres y las mujeres son socializados, educados para la sexualidad de diferentes maneras. Los hombres son educados para buscar activamente tener relaciones sexuales con las mujeres, para convencerlas, para conquistarlas en todo el sentido del término. Y las mujeres, en cambio, son socializadas para ser pudorosas, para cuidarse, para no acceder a tener relaciones sexuales. Y esto tiene implicaciones en la posibilidad de decir no, pero también en la posibilidad de decir sí. Porque si una mujer dice sí, puede ser tildada de fácil, puede ser tildada de una mujer de cascos ligeros. Entonces, decir sí es difícil, pero decir no también es difícil porque va a ser tildada de frígida, de reprimida sexual, etcétera. Entonces, de entrada, decir sí y decir no tiene implicaciones muy diferentes para las mujeres. Y ahora le vamos a agregar otra capa, que es eh, en la sociedad hay la idea de que cuando las mujeres dicen sí o quieren decir no, y cuando dicen no quieren decir sí. Entonces, en realidad, ¿qué sentido tiene decir sí o decir no cuando la sociedad piensa que el sí es no y el no es sí? En realidad no es tan simple como decir solo no. Jolín, este concepto no era algo que teníamos en, digámoslo así, en la educación sexual, ¿no? Que tuvimos nosotros. ¿Cómo es que este concepto llega a hablarse? ¿Cómo, sí, cómo se origina y empieza a ser un tema? Mm, me parece que no solamente no era un tema, sino que tampoco lo es. Está muy poco en realidad en nuestro vocabulario cotidiano hablar del consentimiento. Y me parece que una de las razones, hay muchas razones o varias razones que tienen que ver con el contexto para que hoy podamos hablar del tema. Y tiene que ver, por ejemplo, con movilizaciones que han tocado eh, ámbitos de la sociedad, capas de la sociedad a las que el feminismo digamos las ideas del feminismo, de la libertad sexual, etcétera, no llegan comúnmente. Y estamos hablando de cosas tan pedagógicas como, por ejemplo, la performance de las tesis de un violador en tu camino, o bien todos los hashtags sobre cuéntalo cuando las mujeres empiezan a contar como su primera experiencia de acoso sexual, etcétera. Esto permite que haya una especie de liberación de la palabra en la que las mujeres se sienten autorizadas a hablar de temas que antes no se tocaban, que eran tabú, porque los trapitos sucios se lavan en casa. Y la violencia sexual, sobre todo para las mujeres, es todavía, pero a raíz de estos movimientos un poco menos, un tema que se discute abiertamente y que ha permitido eh, eh, como un poco borrar el estigma en torno al tema de haber sufrido violencia sexual. Entonces, no es todavía un tema del que estemos hablando abiertamente, pero es un tema del que deberíamos hablar. Jolín, ¿y este tema se ha limitado, hablando del consentimiento, se ha limitado a que la mujer es la que decide, ¿no? Una manera individual de la mujer de decidir. ¿Cómo determina esto o afecta esto a un consentimiento efectivo? Sí, sí, por supuesto. Normalmente lo que
entendemos por consentimiento siempre es en voz femenina. Las mujeres son las consintientes y los hombres son las que buscan hacer ceder a las mujeres. Y está también en nuestro refrán, en los dichos populares, ¿no? Los hombres llegan hasta donde la mujer quiere, porque está la idea de que las mujeres tienen que resistir a los avances masculinos, porque la sexualidad de los hombres está pensada para buscar activamente relaciones sexuales. ¿Y quiénes son las receptoras de esta, digamos, de esta dinámica sexual? Son las mujeres. Lo que me parece muy interesante pensar, me parece que no es, sería muy interesante pensar el consentimiento en masculino. Y esto es una hipótesis que lanzo a raíz de algunos textos que he leído. Dado que los hombres están socializados para buscar activamente tener relaciones sexuales con mujeres, y esto hace parte de toda una dinámica masculina, tal vez a veces los hombres se fuerzan a tener relaciones sexuales que no desean, con mujeres que no les gustan, en situaciones que no les parecen, solamente para probar su virilidad o su hombría. Y es, por ejemplo, el caso de muchas primeras veces para los hombres. Hay, por ejemplo, mucho estigma en torno al tema del hombre virgen, ¿no? Hay muchas películas que estigmatizan justamente la idea del hombre virgen, y es muy probable que para muchos hombres su primera vez sea bajo la presión de otros hombres, de competencia de quién ya tuvo sexo, quién no ha tenido sexo. Entonces, aunque efectivamente socialmente el consentimiento es en voz femenina, sería muy interesante plantear una reflexión sobre cómo afecta esta dinámica sexual el consentimiento de los hombres, sobre todo hacia sí mismos, cómo los hombres se autorizan a sí mismos a tener o a no tener relaciones sexuales. Jolene, algo que nos preocupa mucho en este programa es erradicar la violencia de género. Entonces me gustaría que te dirigieras ahora a los jóvenes que nos están viendo y les pudieras dar a lo mejor un consejo para que sigan hablando de este tema, conocer más del consentimiento sexual y poder erradicar esta violencia, sobre todo de un hombre hacia una mujer. ¿Qué consejo le darías? Me parece que, sobre todo con estos temas que son tan sensibles, yo aquí hablo como académica, pero también es un tema que me toca a mí como mujer, que toca a mis hermanas, que toca a mi mamá, que toca a mis hermanos. Me parece que con estos temas que son tan sensibles, que pueden ser abordados desde muchos ángulos, un ejercicio que es muy doloroso, pero también profundamente sanador y muy sensibilizador, es hablar estos temas con la gente que nos rodea. Yo he tenido la oportunidad, a partir de todo lo que he aprendido con el feminismo y con mis estudios, de poder desestigmatizar el tema de la violencia sexual y hablarlo con mis hermanas y con mi mamá. Y cuando te das cuenta que las mujeres que amas han sido víctimas de lo mismo que tú, te planteas seriamente por qué pasa y empiezas a generar procesos de reflexión que pasan mucho más por tu cuerpo y por tu experiencia y que te permiten al mismo tiempo ser más sensibles. Entonces, si tuviera que dar un consejo, diría que este ejercicio de hablar, preguntarle a la hermana, a la mamá, oye, es que alguna vez a ti te han acosado en la calle, alguna vez tú has sufrido violencia, alguna vez tú has sentido que alguien ha hecho un acto sexual que no te parecía, has hecho prácticas que no te gustaban. Me parece que ese es un ejercicio muy bonito. Jolene, de verdad te agradezco mucho esta entrevista. Fue muy interesante y me parece que abordamos puntos muy importantes para los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito a que tanto hombres como mujeres reflexionemos. No volvamos el consentimiento sexual un tabú. Investiguemos y leamos más sobre esto. Terminó el ciclo escolar y en el salón de Mariana sus compañeros hicieron fiesta. Se acabó la secundaria. Ernesto puso la casa que le prestó su papá en Cuernavaca para el festejo. Botanas, comida, refrescos, alcohol y un DJ que pagaron todos. El mejor día de toda la secundaria, pensó Mariana al llegar bien temprano con sus amigas. La reunión pronto se puso en ambiente y empezó a circular el alcohol.
Tenían que brindar y decir salud porque ya eran chicos de prepa. La música del DJ sonaba y Ernesto invitó a bailar a Mariana. Mariana se sintió alcoholizada al poco tiempo de estar bailando. Decidió recostarse en un camastro del jardín hasta que pasara el efecto. Ernesto la acompañó, pero tuvo una mejor idea: subirla a su cuarto, ponerla en su cama, quitarle la ropa y, ¿por qué no?, tener sexo con ella sin protección. Para Mariana fue el peor día que vivió en la secundaria, pero también en su vida. Debes saber que tener relaciones sexuales con alguien que ha tomado alcohol no es correcto. Cuando hay alcohol de por medio, nunca hay consentimiento. Reflexionemos. Alcohol y consentimiento. Un tema bastante delicado, pero muy importante y muy necesario de hablar. Y para desentrañar este tema, hoy se encuentra con nosotros Bianca Pérez, psicoterapeuta fundadora de la Asociación de Psicólogas Feministas, Sorese AC. Bienvenida, Bianca, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hoy hemos estado hablando en el programa del consentimiento sexual. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es el consentimiento sexual? El consentimiento es la aceptación verbal o no verbal libremente de la voluntad para tener una relación sexual con otra persona. El consentimiento sexual desde esta perspectiva nos permite negociar, además de la interacción sexual, el uso de anticonceptivos o justo también qué tipo de prácticas se van a llevar a cabo en ese encuentro. Oye, hay mujeres que no pueden decir no, se bloquean o algo les pasa, pero no pueden decir no y aceptan tener algún encuentro sexual, aunque no lo deseen así. ¿Por qué pasa eso? Tiene que ver con que nuestra estructura social tiene muy presentes los estereotipos de género. Esto quiere decir que hay veces que las mujeres se ven presionadas porque hay una relación de poder de por medio. Esto quiere decir también que a veces se sienten presionadas por la aceptación del grupo social o porque puede haber una relación de poder jerárquica como con profesores o personas mayores, y pues todos estos aspectos hacen que sea muy difícil decir el no por el miedo a las consecuencias que puede haber al respecto. ¿Y cómo podemos aprender a decir no? Es muy importante reconocer, como decía hace un momento, cuáles son las prácticas que sí están dentro de mi deseo y cuáles son las que no. Y también comprender el contexto específico en el que se pueda dar esta situación. Si hay una relación de poder, hay que tener mucho más cuidado al respecto. Y por otro lado, también comprender el propio malestar. Si te está generando malestar, es que no hay consentimiento. ¿Podemos hablar de consentimiento sexual cuando hay alcohol de por medio? Cuando hay un abuso de alcohol, no puede haber consentimiento porque la persona no tiene las facultades para aceptar esa situación. Y comprendemos que esto tiene que ver con los efectos que el alcohol puede producir en las personas, como desinhibición, como estar un poco más relajadas en ciertos momentos, pero esto no quiere decir que ya estén abiertas a una interacción sexual. Por eso en esos casos se considera ya un abuso. Bueno, ya lo sabemos, nos lo acabas de decir tú, una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento. Sin embargo, esto sigue ocurriendo. ¿Por qué sigue ocurriendo? No entendemos lo que es un abuso, no nos queda claro. Tiene que ver más allá del consumo de sustancias en general, porque las sustancias, en este caso el alcohol, va a desinhibir y va a permitir que se hagan conductas que a lo mejor en otro momento no estaban pues permitidas o no estaban pensadas por la persona. Pero más allá de este alcohol está un sistema de creencias que establece cierta cultura de la violación, que dice, si la mujer ha consumido alcohol, entonces seguramente quiere que pase algo más, pues no está como con todos sus sentidos, entonces se puede abusar de esa situación. Pero quiero reafirmar un poco que se trata de ese sistema de creencias de base que se construye socialmente
y sobre todo desde la perspectiva feminista hay que comprenderlo como algo personal que también es político, ¿no? Es decir, refleja mucha desigualdad de poder en relación a los géneros. ¿Y qué pueden hacer los jóvenes para cuidarse y no caer en este tipo de situaciones de abuso? Tener muy presentes los límites, es decir, que toda interacción sexual debe haber tenido previamente cierta negociación, comunicación, coqueteo, algo que exprese activamente ese sí. Por otro lado, pues también mantener cuidado con el consumo de alcohol, reconocer cómo nos afecta a cada persona de forma individual y abrir el diálogo en todas las prácticas sexuales, que se establezca con mucha más claridad este deseo y también cuidar que estos mitos del amor romántico no nos obliguen a dar el sí para recibir amor, ¿no? O sea, identificar que el sexo y el amor son cuestiones que se pueden tejer juntas, pero que una no obliga a la otra. ¿Qué secuelas emocionales tiene una persona que ha sufrido de un abuso sexual por el abuso de sustancias como el alcohol? Bueno, en primer lugar, la reacción no es universal. Como es una experiencia de violencia, tiene efectos subjetivos que hacen que las personas reaccionen de maneras muy diversas. Algunas, si lograron de alguna forma disociarse del evento, pueden tener menos efectos evidentes, pero si no, pueden ir desde problemas en su vida sexual a corto, largo o mediano plazo, efectos en el autoconcepto, en la figura, en la imagen que se tiene de una misma, y también pueden producir muchísima ansiedad, depresión y una serie de emociones que van a cambiar con el tiempo, pero que están expresando ese evento traumático. ¿Cómo podemos reeducarnos de una forma ética y positiva hablando de sexualidad? Es muy importante cuestionar o repensar algunas creencias que tienen que ver con la sexualidad. Por un lado, comprender que no es una cuestión biológica la razón por la que algunos hombres son agresivos o tienen este deseo sexual más presente, o tienden un poco más a la violencia. No es una cuestión biológica, sino es una construcción social que tiene que ver con la forma en que se vive esta estructura en nuestro contexto, y de esta manera comprender que no es el consumo de sustancias el que va a provocar las violaciones en sí mismo, sino estos estereotipos que a veces nos dicen que una mujer que consume es mala y por lo tanto merece este abuso, o en el otro extremo que las mujeres siempre somos víctimas, entonces tanto alguien nos tiene que salvar de esas situaciones como que es fácil abusarnos. Entonces esas son creencias de base que marcan esta desigualdad entre los géneros y podemos empezar cuestionándolas en todos los espacios. Por otro lado, también trabajar con los mitos del amor romántico y comprender que el amor no nos tiene que llevar a aceptar ninguna conducta o maltrato, y pues tener bien presente que las relaciones de poder se dan entre los géneros y por lo tanto tenemos que construir nuevos referentes para que estas relaciones sean más equitativas y libres de violencia. Bianca, te agradezco mucho esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contenta de participar. Tenemos un cuerpo con capacidad para sentir placer y disfrutar, a solas o en compañía de otras personas. Es nuestro derecho vivir nuestra sexualidad de manera plena, libre y sin violencia. El desarrollo de hábitos sexuales saludables que nos beneficien física y emocionalmente es responsabilidad de mujeres y hombres. No olviden que en la construcción de una vida saludable es imprescindible incorporar el consentimiento sexual con todas sus implicaciones. No puede ser asumido, tiene que ser afirmativo. El sí tiene que ser libre y puede ser reversible. Por hoy hemos llegado al final de este segmento de Vida Saludable. Pero quédense en Jóvenes en TV, porque Pensamiento Matemático nos presenta uno de sus títulos de película, lo que me hace pensar que va a estar muy bueno. Yo Robot. Nosotros nos vemos hasta la próxima.